¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 11 de octubre del año 2022. Como siempre nos acompaña de regreso nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte de nuevo aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se sienten los mercados después de que se ha vivido una semana intensa. La guerra vuelve a ser protagonista en el escenario mundial. Platícanos. Así es, estimado. Tenemos unos mercados con mucha incertidumbre. Esa es la realidad. La incertidumbre en el mercado ha regresado, ha aumentado. Hay varias noticias alrededor, lo cual de poco la incertidumbre. Lo primero que por ahí tenemos, estimado, es, lo dices muy claro, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania, volvió a haber ataques. Primero Ucrania ataca un puente de Rusia y con eso Rusia contraataca lanzando 75 misiles a Ucrania, generando un gran caos, un gran daño en la ciudad. Entonces, esto reintensifica la posibilidad de una guerra más fuerte, de mayor dimensiones, y que por sí no he platicado cuánto ha afectado esta guerra en el tema a la economía, a la inflación, cadena de suministros y demás. Pues el hecho de que puede intensificarse le da incertidumbre a los mercados. Por esa razón los mercados bajan. Al cierre de ayer lunes, estimado, teníamos bajas en Estados Unidos en el Dow Jones de una semana de más de 2.5%, en el Nasdaq casi 5%, estamos en 4.67%. México por ahí logró estabilizarse, fue casi 0.5 la baja, entonces no fue tan fuerte, pero en Estados Unidos las bajas eran muy fuertes, muy considerables. Bastante, o sea, bastante, pero porque también, estimado, a estas incertidumbres se sumaron más noticias. La Reserva Federal, lo platicamos hace unas semanas, volvió a subir tasas de interés. Lo más seguro es que las vuelva a subir, va a seguir subiendo. O sea, entonces la tasa va a estar aumentando mucho más de lo que se esperaba. Eso es malo porque está haciendo que las empresas paguen más intereses a los bancos, sus beneficios van a venir reducidos, pero la inflación no está cediendo, que es el tema principal aquí. Controlar la inflación, que es lo que hace que las tasas de interés estén subiendo en esta magnitud. En estos momentos no se está controlando. Esta semana, estimado, el día jueves tenemos datos de la inflación en Estados Unidos. También esto le está abriendo el panorama al mercado para ver qué va a pasar. Están esperando con ansias el dato para ver qué pasa, para ver a dónde se va, qué sigue en el mercado. Entonces, por ahí tenemos este punto, estimado, el día jueves. Y también recordar que el día viernes tuvimos dato del empleo en los Estados Unidos, en el cual se generan más empleos del estimado, menos que el mes pasado, en el mes de agosto, pero la tasa de desempleo disminuye de 3.7 a 3.5, y a diferencia de lo que normalmente pasaría, que una tasa de desempleo más baja le da un impulso al mercado, pues sucedió todo lo contrario. El mercado empezó a vender fuertemente después de este dato. Hubo bajas bastante pronunciadas, pero es parte de, porque justamente en estos momentos, cuando la inflación está elevada, si empezamos a hablar que más personas tienen empleo, más personas tienen dinero, quiere decir que va a haber más gasto, y al haber más gasto, la inflación va a seguir aumentando, y por ende las tasas de interés van a seguir subiendo, que eso es lo que ahorita el mercado ya no quiere, porque incluso ahorita, el día de hoy, estimado, hemos tenido una jornada bastante rara, porque arrancamos con muy fuertes bajas, después el mercado rebota y todo indica que va a cerrar a la alza, pero viene totalmente relacionada y enfocada en la curva de tasas de rendimientos de los bonos. La curva de tasas estaba bastante invertida, te ha dado muy buenos rendimientos, y por eso también estaba pegando al mercado. Pero ahora, al final de la jornada, empezó a bajar la curva de rendimientos de los bonos, y entonces el mercado rebota. Entonces tenemos así varias noticias. También por ahí tenemos una noticia del Fondo Monetario Internacional, ahorita está reunido, estamos en espera de ver
qué mensaje nos da, qué dice, porque el Fondo Monetario Internacional sigue esperando una recesión el próximo año. Entonces, el Fondo Monetario Internacional da esta noticia en esta reunión que esperan una recesión el próximo año, estimado. Entonces, esto puede traer todavía más problemas y entonces le mete más incertidumbre al mercado, más qué va a pasar, qué van a hacer. Y entonces, pues todos estos elementos se están combinando para tener un mercado volátil, un mercado con mucha incertidumbre, viendo hacia dónde se va a dirigir, pero pues otra vez regresa la incertidumbre al mercado, estimado. Y estimado, creo que nuevamente lo hemos visto, lo hemos hablado constantemente. Hay factores externos que vienen a afectar la economía ahora sí que el buen movimiento que se tenía o la recuperación que se tenía en algún momento. Y literalmente nuevamente estamos viendo que situaciones que de repente vemos que están en un cierto control, pues literalmente no lo están, porque por ende están fuera del control del mundo, y en este caso es la guerra, que podría desbordarse en algún momento. Lo que sucedió durante el fin de semana, este ataque terrorista, como lo denominan los rusos, a uno de los puentes que conectan con este territorio que se anexó hace 8 años Rusia, en Crimea, pues desató literalmente la furia de Vladimir Putin, y ordenó bombardeos constantes ya a lugares estratégicos de Ucrania, o sea, ya a centrales eléctricas, a lugares donde son estratégicamente para que un país pueda funcionar. Los ataques han sido ya directos, y eso ya va, pareciera que muy encaminado a acelerar la guerra, y el acelerar la guerra puede traer consecuencias que pueden ser o hacia un camino que pueda llevar hacia un conflicto mayor, y obviamente esto va a pegarle a la economía brutalmente, o los países de Occidente dejan a Ucrania solo, y, y dejan que Rusia avance y tome el territorio. Para lo que estamos viviendo a nivel mundial, estimado, lo más sensato sería que dejar, y como lo hemos dicho aquí, dejar que la guerra tome su curso entre el conflicto de dos países. Si más países se empiezan a involucrar, o sea, ya incluso se habla de que si esto se desborda, se va a desbordar por toda Europa, una guerra que ya involucra a todo el continente, que involucra a los Estados Unidos, y con este discurso severo, estimado, donde Rusia, donde Vladimir Putin insinúa, si no es que podría decirlo yo, que lo dice de manera indirecta, incluso de usar armas nucleares. O sea, Vladimir Putin está tratando de proteger su territorio y su país, porque Ucrania es un territorio que es vecino, que invadió por sentirse invadido después de que la OTAN rodeó a Rusia por todos los países que hacían frontera. Pues está mandando un mensaje que es contundente, estimado. O sea, Rusia ha puesto el puño sobre la mesa, y lo ha puesto de manera fuerte, y ha lanzado una amenaza que es peligrosa. Seguramente no veremos esto, o al menos esperamos que no suceda, estimado, que puedan usarse armas nucleares que ni siquiera durante la Guerra Fría se utilizaron. Pero si esto llega a pasar, vamos a ver un escenario que podría desatar un conflicto mundial, y ya hablar de eso, estimado, ya temer una recesión o temer una recuperación económica lenta, ya pasaría incluso a un segundo término, estimado. Así es, estimado, lo es muy claro. Ahorita el problema es de dos. Eh, ha sido una parte importante, obviamente, los demás países buscando proteger a Ucrania, pero parece ya Putin demostró que no va a ceder. Putin va a seguir con su plan firmemente hasta lograr el objetivo o perder, ya es muy claro. Pero de la misma forma, Putin se mantiene firme con sus decisiones, con lo que ha dicho, con lo que ha querido y lo que ha demostrado. Entonces, creo que ya ninguno de los dos bandos va a ceder, los dos van a seguir atacando, los dos van a seguir defendiendo, pero como dices, mientras menos países se metan, pues esto pudiera
golpear menos. Tenemos el dato de la inflación en Alemania, que la semana pasada, 10.7, si aquí en México con 8.7 estamos empatados, imagínate Alemania, con una economía más sólida que una inflación del 10.7, pues lo que le va a hacer. Entonces, ese es uno de los factores que la guerra en Europa, esos niveles de inflación, ese nivel de incertidumbre, y que también lo vimos la semana pasada, hubo reunión de la OPEP+, donde dicen que van a reducir la producción de petróleo. Se había beneficiado mucho Rusia de que el petróleo había subido en gran medida por la guerra. Después el petróleo empieza a ir a la baja, llegando prácticamente a los $80, y de ahí es donde hacen el recorte y vuelve a subir, sube casi a los $90 por barril. Pero ya también Rusia dijo, justo a eso va el comentario, que si los países siguen agregando, se siguen apoyando, tomando medidas de represalia ante Rusia, Rusia está dispuesto a cortar aún más su producción de petróleo para aumentar el precio y pues parar campos. Entonces, ahora estamos hablando de que Rusia pudiera empezar a generar una escasez de energéticos, porque si sigue recortando su producción y la OPEP lo ayuda a seguir recortando producción, el precio del petróleo va a subir, pero al mismo tiempo va a empezar a haber una escasez, porque hay menos producción, hay menos en el mercado, la demanda sigue en aumento, porque ya la disminución de demanda por pandemia ya no existe, entonces va a seguir en aumento, estimado, y entonces esto lo único que va a hacer es va a dejar otro hueco, otro problema económico sobre la mesa al cual hay que enfrentar, estimado. Y para darnos una idea de lo importante de esto, en esta reunión del Fondo Monetario Internacional que les platicaba que se está llevando a cabo el día de ayer y hoy ahí en Washington, ya se habla de que de la recesión, porque Europa, hay tres motores en la economía principales: Estados Unidos, Europa y China. Europa ya se apagó, o sea, esa es una realidad. Europa ahorita no está moviendo la economía, está sobreviviendo, está apagado. China, porque sigue con sus políticas muy fuertes contra COVID-19, sigue con los encierros y demás, no ha terminado de prender más inmobiliarios, que lo hemos platicado aquí, de esas grandes inmobiliarias que están luchando por no quebrar. Entonces China va a estar creciendo al 3% o mucho menos. O sea, el crecimiento de China es muy bajo, entonces ya no sirve para ser un motor, y el único que queda es Estados Unidos, pero lo estamos platicando aquí. Estados Unidos tiene un problema serio de inflación, puede seguir aumentando porque la economía sigue dinamizada, pero al mismo tiempo es como una burbuja que en cualquier momento va a explotar. Entonces tenemos a Europa apagado, China a medio gas y Estados Unidos calentando para explotar. Entonces la economía puede venirse a un desastre en estos momentos, estimado. Y pues todavía, por si algo nos faltaba, estamos por empezar eh, temporada de reportes trimestrales, y en esos primeros reportes trimestrales, entre el día viernes y lunes, reportan los principales bancos de los Estados Unidos, estimado, por manejo de activos. Entonces hay que ver, lo habíamos platicado, que eran un cuenta a la alza, pero por ahí en los últimos meses no le ha ido bien a los bancos, no se han beneficiado por las tasas de interés como se esperaba, y entonces es sumamente importante ver su solidez, ver cómo están financieramente para enfrentar lo que viene, entre ello una posible crisis económica, que ellos son de los primeros que se van a ver afectados, estimado. Entonces también ahí los bancos, un tema sumamente interesante de lo que puede venir, y si el ratito nos queda tiempo, vamos a platicar más de los bancos, porque también recordemos, estimado, que ya salieron los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año y tienen mucha relación con los bancos, estimado. Entonces también por ahí se puede poner muy interesante y poner a prueba a estos ganadores que acaban de serlo, toda su teoría, a ver cómo funciona. Sí, estimado, creo que bueno, es un momento complicado para la economía mundial. Yo sigo enfocado en esta parte de la guerra y las consecuencias que ha traído la guerra, porque al final ha sido esto, estimado, son consecuencias que ha traído la guerra. Yo no lo veo de otra forma. Lo dijimos aquí, estimado, en algún momento, estas sanciones que han sido contraproducentes contra la economía europea, específicamente con Alemania, tú bien lo dices, una inflación del 10%. La gente ya salió a las calles, estimado. Fin de semana la gente ya salió a las calles a protestar
mencionando, que piden que exista la exportación de gas ruso porque la gente ya no resiste la subida de los precios. Pues es algo que empieza a brotar en las calles. Entonces, Europa tiene dos grandes retos. Uno, verdaderamente defender a Ucrania e involucrarse en una guerra que en el siglo XX estuvieron involucrados en dos guerras mundiales y saben lo catastrófico que puede ser. Hoy con una modernización en el equipamiento militar contra un enemigo fuerte que puede ser Rusia, con una alianza con China, India, Irán y algunos otros países, puede ser catastrófico en una era nuclear. Eso es por un lado. Y por el otro, Europa y muchas economías en las que están teniendo una inflación severa, tienen también encima a la gente, a los ciudadanos que están ahorcados por la inflación, estimado. Todavía no llega el invierno y la gente ya está sintiendo el alza en los precios porque los precios no bajan, la inflación sigue al alza y cuando llegue invierno y tenga que pagar la factura de la electricidad que va a ser más cara porque la calefacción la van a tener que necesitar, más en todos estos países nórdicos donde la calefacción es necesaria y es vital, vamos a ver situaciones complejas. Creo que lo más sensato sería ver al continente europeo alejarse de este conflicto y dejar que Rusia termine lo que ya inició. Eso sería lo más sensato, estimado, pero pareciera que Estados Unidos se va a querer aferrar a una hegemonía que ya no tiene y por desgracia, y ya será decisión de Europa y de todo este bloque de la Unión Europea, si continúa el juego de los Estados Unidos de querer intentar demostrar una fuerza que ya no tienen y que al final, estimado, los únicos que se ven perjudicados son los ciudadanos, son la gente que va y compra el día a día la despensa, va y consume combustible para sus vehículos, paga más caro todos los productos porque la inflación está imparable por muchos factores y en Europa específicamente por el combustible. Ellos son los que sufren las consecuencias, estimados. O sea, pareciera que esto tiene una solución que puede ser eh, demasiado fácil, pero es un asunto político y geopolítico en el que no quieren y se resisten a no poder soltar esta guerra que ni siquiera les corresponde, con tal de demostrar una hegemonía geopolítica que ya no tiene. El mundo, lo hemos dicho, ya cambió. Yo esperaría que los países de Occidente retrocedieran en este conflicto, pero si no es así, estimado, y vemos que el conflicto se desborda, porque eso es una posibilidad, el conflicto se puede desbordar y expandirse por toda Europa y por el sur de Asia también, porque China también tiene sus intereses con Taiwán. Creo que si eso pasa, ya hablaríamos de una economía de guerra, estimado. Ya estaríamos hablando de otro escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora. Así es, estimado, totalmente de acuerdo contigo. Aquí la cuestión de la guerra lo único que ha hecho es afectar o sea, por decisiones políticas, pues, o sea, al final no estoy diciendo que lo que Rusia hace está bien, lo que Ucrania hace está bien, pero el tomar estas represalias está afectando a la población de los gobiernos que las están tomando, que los representan, que buscan protegerlos, pero esta inflación ya es imparable, va por los cielos, y como dices, o sea, quien lo está viviendo en el día a día es el ciudadano, y entonces tiene que replantearse Europa esto porque si no, el motor de Europa totalmente se va a apagar por completo, lo cual puede traer mucho peor situación para ellos mismos y para el mundo. O sea, lo estamos diciendo, imagínate, solo si Rusia y Ucrania que se están peleando, el impacto económico que han tenido sobre el mundo, imagínate qué pasa si se suman más países. O sea, entonces por ahí viene este gran problema, este gran dilema, y de acuerdo contigo que no, yo creo que los gobiernos deben de replantearse cómo atacar a Rusia porque la situación actual no está funcionando. Así es, estimado, es una situación compleja, veremos qué sucede, esperemos no se desborde esta situación. Si llegara a pasar, pues tendremos que hablar en otros términos seguramente de lo que podemos visualizar, pero bueno, esperemos que no suceda. Estimado, hablabas sobre los premios Nobel de Economía, platícanos.
Así es, estimado, una noticia con la que hoy nos despertamos, bueno, desde el día de ayer, donde tenemos los ganadores del Premio Nobel de Economía, Bernard, Diamond y Dibig. Los tres estadounidenses ganan Premio Nobel de Economía. Es muy interesante porque ganan con una investigación que empieza en 1980, ya es una investigación bastante vieja, donde describen la importancia de los bancos en el sistema financiero actual como intermediarios, o sea, resaltan esta figura de los bancos. Es muy interesante y lo hemos, no, obviamente, pues no soy nadie para poder criticar a los premios Nobel, esa es la real, porque yo no soy un ganador ni nada, entonces a lo mejor hacer una crítica es, es algo duro o fuera de lugar, pero sí tengo unos comentarios ahí bastante interesantes porque hablan cómo los bancos como intermediarios en esta investigación evitan las crisis económicas o cómo ayudan al desarrollo de la economía. Sin embargo, y es algo que defienden mucho, de que ellos ayudan mucho por la cuestión de que los de que como tienen el dinero de los ahorradores a la vista, pero al mismo tiempo prestan ese dinero y cuando lo vuelvan a depositar pueden volverlo a prestar, etcétera, pero guardando pequeñas reservas y que eso lo que le falta al modelo para ser bueno y que el gobierno lo da es cuando hay un seguro, como en México existe el IPAP, que eso le da certeza al modelo, permite dar estabilidad y demás. Pues, lo vivimos en el 2008, cuando los bancos fallan y tienen que rescatarlos. Entonces, pues ganan, pero no sé si la teoría sea totalmente correcta porque ya puesta prueba en 2008 y que les falla, estimado, pues es una primera advertencia. Entonces no sé si la investigación realmente fue la adecuada. Y ahora viene muy probablemente una recesión el próximo año, donde lo estamos viviendo. Los bancos están fuertemente involucrados por el aumento de tasas de interés por parte de los bancos centrales. Entonces, los bancos van a tener que salir a defenderse, ser precavidos, no estar tomando tantos riesgos. Entonces, por ese lado también ahí es de cuidado, ¿no? Porque puede volverse a ponerse a prueba en muy poco tiempo, en menos de un año, la teoría y puede volver a fallar y entonces dejaría muy mal parado a los premios Nobel porque estarían premiando teorías que no funcionan, teorías que no sirven. Entonces, pues por ahí, estimado, tengo mis dudas, ¿no? Entonces, ya una primera prueba ya la reprobaron, viene una segunda que muy probablemente reprueben. Entonces, tengo mis dudas, es una teoría muy interesante, muy buena. En su tiempo creo que hubieran merecido ganarlo, pero después de ponerse a prueba y que fallaran, tengo mis dudas. Entonces, eh, ¿qué te digo, no? Entonces, dejo ese comentario sobre la mesa, lo vuelvo a decir, no soy nadie para criticar a los ganadores ni demás, no tengo su conocimiento, pero sí a los que premian, creo que por ahí algo les falló. Así es, estimado. Pues bueno, son decisiones que luego se toman, más en estos premios Nobel, se toman ciertos criterios, a veces no podemos definir cuáles fueron los correctos o no. Ya ha pasado también en otros años, pero bueno, será cuestión del tiempo la que lleve, pues de qué tan acertado fue estas decisiones, estimado. Y pues bueno, estimado, llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que quieras añadir sobre los próximos reportes trimestrales que vienen a finales del mes de las tecnológicas? Pues, estimado, lo que el mercado espera, ¿no? Se esperan malos resultados en los bancos, lo vamos a estar platicando la siguiente semana, y las principales tecnológicas, así como van saliendo, los vamos a estar analizando y platicando aquí. Yo, la verdad, no estoy en un modo muy bueno, yo estoy más bien del lado pesimista, entonces yo espero malos resultados trimestrales esta temporada. Claro que, como siempre, ¿no? Yo espero malos resultados, pero como el mercado espera muy malos y van a ser nomás malos, van a decir que fueron buenos y el mercado va a subir. Entonces, no estoy siendo optimista, pero al final creo que el mercado no los va a castigar tanto como debería ser, estimado. Bueno, pues esperemos qué pasa con los resultados, estimado, de trimestre, más con todo lo que está pasando en el mundo. Creo que va a depender también mucho sobre qué tipo de empresas o qué giros son los que se muestren, ¿no? Como tal en los resultados.
Y bueno, de esta parte llegamos a la parte final del programa. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.